Bueno, buenos días. ¿Cómo andan? Hoy estamos con algunas mejoras, algunos inconvenientes nuevos. Pero bueno, el video va a salir azul por el problema con el conector USB. En fin, ¿está grabando? Sí, está grabando. Gracias igual por el recordatorio. Sin embargo, en principio las diapositivas se nos ven mejor. Esperemos, ya. Después quiero hacer una pregunta a Becker. Becker, ¿qué ha pasado en la esquina de tu casa? Sí, no te llegar a la vuelta también. Casi no puedo llegar. Imposible llegar hasta acá por la Sibenia, por el bloque Córdoba. Sí, pasé por ahí, te vi sacando el auto y renegando. Sí, ya salía, estaba cerrado el portón y miraba con una cara de por Dios, qué el desastre que está pasando acá. No se puede llegar a la facultad. Bueno, en fin. Viernes, eso es bueno. Y vamos a arrancar con tema 2. Me falta un foco más. Ahí está. Como siempre les dije, vamos a arrancar repasando los conceptos claves que vimos en la clase pasada. Vimos varias cosas, varias ideas importantes de la clase pasada. Por un lado vimos el concepto de jerarquía de memorias. Varias memorias de distintas características que se funcionan juntas de manera jerárquica con la idea de presentar al usuario la ilusión, porque no es real, es una mentira, de que hay una memoria grande, esa memoria grande es barata, esa memoria grande y barata es rápida, cosa que en la actualidad no existe. Y la idea de la jerarquía de memorias es hacer que todos o la mayoría de los accesos sean atendidos por la memoria rápida. Entonces, de esa manera es como funciona la jerarquía. Los demás niveles de la jerarquía empiezan a funcionar cuando la memoria más rápida no funciona. Cuando la memoria más rápida, como es chica, no los tiene, entonces se los pide a la siguiente o a la siguiente y así sucesivamente. Otra cosa importante de esta jerarquía de memorias es que es transparente para el usuario. O sea, ustedes no saben, en realidad, cuando ustedes piden un dato, si realmente en cuál de los niveles está. Simplemente a veces va a demorar más y a veces va a demorar menos. O en realidad, simplemente a veces va a ser rápido y a veces no tan rápido. Esa es la idea. Después vimos que los distintos componentes de la computadora, los distintos subsistemas que puede haber, tienen muchas diferencias, o sea, tienen órdenes de magnitud de diferencia en lo que son las latencias y los tiempos de respuesta. Eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, siempre en la cabeza cuando vayamos a hacer cualquier diseño. Y por eso vimos que una definición de arquitectura de computadoras es técnicas para manejar y disimular esas diferencias de latencias entre las distintas componentes, para que a pesar de que todo sea 1000 veces más lento, ustedes no lo noten y ande todo bien. Otra visión, otro aspecto de vista es que arquitectura de computadoras trata de coordinar distintos niveles de abstracción. Y ustedes van a ver cómo un nivel afecta a otro y cuando tienen que hacer algo, cómo conviene hacerlo en este nivel o en este otro nivel. Y que esto está, el área, digamos, arquitectura de computadoras, está sometida a varias fuerzas que cambian con el tiempo y que eso es continuo. Entonces, lo que hoy yo les digo, la memoria grande, barata y rápida no existe. Entonces tenemos que hacer una jerarquía. Pero el día de mañana capaz que alguien inventa una memoria grande, rápida y barata, entonces las cosas cambian. Vimos el concepto de multitarea. Multitarea es básicamente no perder tiempo esperando. Mientras estoy embotellado en el embotellamiento, digamos, mientras estoy detenido en el embotellamiento de tráfico, aprovecho y hago alguna otra tarea. Eso es multitarea. No se puede hacer muchas cosas porque uno está manejando, pero un acompañante podría hacer cosas. Vimos el rol del sistema operativo. ¿Cuál es la idea del sistema operativo? Es un programa genérico de software de base que se encarga de manejar eficientemente todos los recursos compartidos de la computadora. Y a su vez también se encarga de manejar protecciones. ¿Para qué son las protecciones? Para evitar que un programa afecte a otro programa.
el sistema operativo, para poder funcionar, necesita que haya soporte en el hardware. Se necesita que todo el procesador, toda la circuitería de abajo tenga ciertas funciones. Por ejemplo, modos de ejecución, manejo de interrupciones, manejo de prioridades, entre otros. Eso es lo que vimos la clase pasada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien ha quedado con alguna duda? ¿Seguro? Arrancamos con tema 2. También este es un buen momento para hacer un quiz, normalmente. No hoy no. Ya estamos tarde, ya renegué con el embotellamiento, pero normalmente este es el time. Como les dije, cada vez que empezamos un tema, ¿cómo vamos con la planificación? Vamos bien. Hoy es 18 de marzo, ¿sí? Y empezamos tema 2. Todavía nos falta un montón por el parcial. ¿Qué es lo que vamos a ver este tema? Este tema básicamente trata de lo que en arquitectura de computadoras se conoce como las 3P. En inglés son the 3Ps, que son Price, Performance y Power. Todo el tema va a estar compuesto por esos tres grandes núcleos, digamos, o sea, tres grandes cosas, y vamos a ver cómo se vinculan entre sí. Price es el costo, cuánto cuesta fabricar chips o cuánto cuesta fabricar los dispositivos que ustedes tienen en el bolsillo. En grandes rasgos, por supuesto. ¿Cómo se mide la performance de esos dispositivos? O sea, cuán buenos son, cuán rápidos son. ¿Y qué tiene que ver el consumo de energía con todo esto? Esas 3P son los tres criterios de diseño de arquitectura de computadoras que se vienen usando desde hace por lo menos 15, 20 años. Yo les voy a explicar por qué es importante, vamos a ver tendencias, para dónde va cada uno, etcétera, etcétera. ¿Está? Hoy ya arrancamos con un tema, ya no es introductorio, este ya más en serio. También las recomendaciones del libro, acá ya hay varios capítulos para leer. ¿Está? Del 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, el 8 no, lo pueden leer igual ya que está, digamos, no les cuesta tanto. De todas maneras, este tema es ya un poco más largo, esto vamos a estar probablemente no solamente hoy, sino la semana que viene. O sea, no tienen que leerlo para el lunes. Lo podrían leer para el lunes, pero no es obligación. Sí. ¿Más o menos qué tan largo sería el libro? Ni idea. ¿Alguno tiene el libro a mano como para ver? Ya te responde, Mate. 40 páginas. ¿Más? Hasta el 11. De 72 menos 25. 50. Más o menos. Gracias. Menos 47, no. 72 menos 47 más 47. 72 menos 47. Bueno, no importa. 40, 50 páginas, por ahí anda. De todas maneras, tampoco es que todo lo que está en la diapositiva está en el libro. O sea, el libro tiene algunas cosas más y algunas cosas menos. Entonces, por eso complementa, digamos. Bueno, primero voy a hablar de fabricación de circuitos integrados. Y lo que voy a preguntar acá es, ¿han visto algo de esto en materiales? La respuesta debería ser sí. Entonces ahora la segunda pregunta es, ¿se acuerdan algo de lo que han visto en materiales? Ahí la respuesta debería ser sí también, pero ya es más difícil, digo. No voy a entrar en muchos detalles. ¿Estamos? O sea, esto es un refresco de algo que vieron en materiales. Pero con siempre quizá un cambio de óptica. Quizá no. ¿Qué es lo que vieron en materiales? ¿O qué es lo que cómo se fabrica un circuito integrado? ¿Qué es lo que realmente a mí me importa? Todo empieza con un lingote de silicio. ¿Estamos? ¿Saben lo que es un lingote? Es una barra de silicio, una especie de tipo mortadelo, un salchichón gigante, más grande, pero esa es la idea. Con esa barra de silicio se la corta, que se la rebana. Imagínense la misma cortadora de fiambre del almacén. ¿Estamos? Le ponen ahí la barra de silicio y van sacando fetas de silicio. Esas fetas de silicio que se llaman wafers, son obleas, eso fue arriba. Son obleas, son a la larga unos disquitos.
Son discos grandes en realidad, ¿no? Pero son como una especie de láminas de silicio. De ahí empiezan entre 20 y 40 procesos o pasos de procesos, que yo lo voy a resumir en un solo cuadrito, en los cuales les hacen la deposición de una máscara, fotolitografía con otro material, y que los electrones N, los P, los sustratos, y un montón de cosas que no voy a entrar en detalle porque se supone que ustedes ya las vieron, ¿no? Pero a la larga ahí lo van armando al circuito con todas las distintas capas que tiene, que son un montón. Inclusive ya no son entre 20 y 40, he visto que son hasta como 70 pasos, pero todos englobados en eso. Para que al final, ¿qué es lo que tengo yo? ¿O qué es lo que tienen los fabricantes? La misma oblea, pero con todos los circuitos impresos. O sea, a la larga el proceso se reduce en, se pone una máscara y se les imprime sobre la oblea el circuito. Que no es una máscara, son 70, pero queda con todo impreso y queda más o menos así como está ahí. Luego, ¿qué es lo que se hace? Se hace un proceso de testeo sobre la oblea y directamente, como las obleas tienen impurezas, porque no son perfectas, entonces tienen una pequeña, o en el proceso puede haber una partícula de polvo, resulta que la partícula de polvo para esto es una cuestión enorme, entonces me he roto algunos de los chips que están acá. Entonces se marcan cuáles son los que están defectuosos. ¿Qué es lo que se hace después? Se los corta, porque a la larga todos los circuitos que yo imprimí tienen forma rectangular o cuadrada, por ahí, depende. Entonces lo que hago es cortarlo, lo vuelvo a pasar por una máquina, una sierra, que me corta los cuadraditos. Acá, por supuesto, ya descarto los defectuosos, que yo ya sabía cuáles eran los defectuosos. Y lo que hago es un proceso que se llama empaquetado, porque a la larga ese chip es muy chiquitito, no tiene pines de salida como los pines que ustedes conocen, entonces eso en realidad va dentro de una cajita, llamémosle, más grande, donde esa sí tiene pines y esa sí ya es manipulable por las personas. Vamos a verlo. Esto es lo que, ¿algunos de ustedes han visto un micro que tiene en la computadora? Bueno, esto es lo que ustedes ven y tocan, por decirlo así. Esto no. Esto es lo que está adentro de este encapsulado. Y una vez que está encapsulado, ¿qué es lo que pasa? Pasa otro proceso de testeo y verificación. ¿Por qué? Porque algo puede haber salido mal acá, algo puede haber salido mal acá. Entonces se vuelve a hacer una verificación, eventualmente se descarta alguno que esté defectuoso y los que pasan ese proceso de verificación son los que directamente van a la gente de marketing, se los empaqueta en las cajas bonitas y se los vende al público. ¿Preguntas? ¿Todos más o menos conocían el proceso? Ahí les dejé en la diapositiva un videito de YouTube que dura 3 minutos, pero me parece que no vale la pena verlo ahora porque a la larga les muestra lo mismo que les acabo de explicar, con más dibujitos, animaciones, colorcitos, pero la idea es la misma. Después ustedes dan clic y lo miran, si tienen ganas. ¿Qué es lo importante de esto? De acá uno puede sacar un par de conclusiones. El proceso no es simple. El proceso es un proceso bastante complejo. Es un proceso que no es barato, es caro, bastante costoso. Ya vamos a ver cuánto. Y además tiene no solamente los 40 o 70 pasos de realmente la impresión de la máscara, sino que tiene muchos más pasos intermedios, tiene varias verificaciones, varios descartes, ¿no? Fíjense, por ejemplo, otro detalle acá, que las obleas son circulares y los chips son rectangulares. Entonces, en algún lado, en los bordes, hay desperdicio. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Algunos detalles que les cuento de la oblea. Ahí, por ejemplo, tienen la imagen que ahora con la pantalla se ve bastante linda, creo yo. No sé si están en el fondo, si ven bien. Esa es una oblea impresa. Todas las obleas, los lingotes, en general, o la mayoría, desde hace 20 años, son todas obleas de
300 milímetros de diámetro. Son 30 centímetros el diámetro de la oblea. Y ahí se pueden ver, más o menos con la luz, se pueden ver algunos de los chips impresos antes de ser cortados. Fíjense, por ejemplo, este es un procesador viejo, un procesador Intel, un Core i7 del 2011, o sea, de segunda generación. Es un procesador que fue impreso en esa oblea en una tecnología de 32 nanómetros, ese es el proceso de fabricación, vamos a hablar de eso un poco después. Y ahí cada chip medía 20,7 por 10,5 milímetros, lo que da un área aproximada de 218 milímetros cuadrados. Entonces, como la oblea tiene un tamaño fijo, salen más o menos 200 chips por oblea. 280, perdón, chips por oblea. Luego, 6 años después, otro procesador, también Core i7, pero ya de octava generación, salto de 6 generaciones en 6 años. Este fue hecho con una tecnología de 14 nanómetros. Eso hace que los transistores sean más chicos. ¿Estamos? Eso hace que el chip pueda ocupar menos espacio. ¿Estamos? Entonces, en este caso, que además tenía más cosas, los chips medían 9,2 por 16,28 milímetros con un área total de 151 milímetros cuadrados. La observación es, si el área es más chica y la oblea es fija, ¿qué es lo que pasa? Saco más chips por oblea. Entonces, fíjense que acá sacaba más o menos 300, allá saco más o menos 400. Entonces, con el mismo proceso, en teoría, porque los pasos son los mismos, si yo hago mis chips más chicos, saco más. Y si saco más, ¿qué pasa? Tengo más ganancia. Tengo más ganancia. ¿Lo van viendo? ¿Cuál es parte de un problema acá? No es lo mismo el costo de los 32 nanómetros que de los 14 nanómetros. Esto es más caro, pero me da más ganancia. Entonces la pregunta es, ¿me convendrá o no me convendrá? Y bueno, ahí hay que empezar a ver realmente cuántos chips saco, realmente cuánto más caro, etc. Pero ya hay un compromiso entre las dos cosas. Y la tendencia acá que se puede ver es que la oblea es siempre fija, el diámetro. Entonces eso significa que, en principio, me conviene hacer chips más chicos. En principio. ¿Me explico? Acá tienen otra imagen. Fíjense que dentro de todo, esa por supuesto que está tuneada la foto, pintada con los colores, porque no es así en la realidad, pero es para que se lo vea. Está lo más grande que se puede. Ese es un i7 8700, esto tiene 6 núcleos. Y fíjense que más o menos se distingue, no así a simple vista, pero se puede distinguir el patrón, un cierto patrón. Y si ustedes hacen un zoom a esto, y son un poco creativos, con un poco de imaginación, como que se ve acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 cositas parecidas. Hay que tener imaginación, reconozco. Eso serían más o menos como 9. Sí. No. O sea, es imaginación. O sea, ahí yo les digo que hay 6 núcleos. Ustedes dicen, puede ser. O sea, hay algo que parecen 6 manchas parecidas. Es real. Lo que pasa es que, de vuelta, o sea, estamos hablando de cosas que son muy chiquitas. Entonces esto no se ve a simple vista. Pero hago el intento, digamos, de que se ven patrones regulares. Y eso es importante, digamos, a la hora de hacer este tipo de cosas. Como para que tengan una idea, estos son los tamaños de algunos chips conocidos. Empezamos por el Cortex M4, que ustedes lo usaron bastante el año pasado, pasando por un Intel Core i7 de 10ª generación, un Ryzen 9 3900, el Apple M1, que es un procesador también de hace un poco de años. Fíjense que van desde los 1 milímetro cuadrado hasta los 300 milímetros cuadrados. De vuelta, hay de todo. Y hay 2 salvedades. Esa tabla en realidad es medio tramposa. Yo les aclaro de antemano, o sea, es medio mentirosa, pero
les da una idea. ¿Por qué es medio mentirosa? Porque en el caso del Cortex A55, por ejemplo, que dice 0,3 milímetros cuadrados, eso es el núcleo. Eso es solamente el procesador. En cambio, en el caso del M1, es el chip M1 que los procesadores, porque tiene varios, más un montón de cosas, más un montón de otras cosas. Entonces, en general, estos de Intel, AMD, Apple, son varios núcleos con varias cosas extras que las vamos a ir viendo. Digamos. ¿Los núcleos serían procesadores distintos? Claro, hoy en día vos tenés un procesador con varios núcleos, entonces cada núcleo sería uno de esos de arriba. Digamos. Por eso los de arriba son mucho más chiquititos. Pero de todas maneras sirve para darle un pantallazo de qué área ocupa un procesador. Digamos. Fíjense, uno de Intel o AMD están entre 100 y 300 milímetros cuadrados de área, que son más o menos los mismos valores que hemos visto recién. Otra salvedad es que también acá no está puesto el proceso de fabricación. Entonces, un mismo procesador hecho en un proceso de fabricación va a tener un tamaño, y ese mismo procesador en otro proceso de fabricación, más chico, más grande, va a tener un tamaño más chico, más grande. ¿Se entiende? Entonces, de todas maneras, estos son valores como para que tengan así una idea genérica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. ¿El núcleo del procesador sería lo que nosotros conocemos como la unidad de control únicamente? El núcleo del procesador, en realidad, va a ser lo que hoy en día conocemos como procesador. Sí, porque cuando vos compras un chip de estos, tiene un montón de cosas adentro. Una de esas es el procesador en sí, después tiene memoria adentro, tiene un montón de otras cosas adentro. Entonces, el núcleo lo llamo al procesador en sí. No a las 6 partecitas. Claro, el núcleo vendría a ser cada una de las 6 partecitas esas. Y el procesador viene a ser todo este rectangulito que incluye las 6 esas y más cosas. Dentro de cada núcleo puede estar el base de datos. Dentro de cada núcleo vas a tener el base de datos, los registros, todo eso. ¿Era eso? ¿Dentro de cada núcleo también tenemos distintos cachés? ¿O eso Sí, es muy probable que hoy en día dentro de cada núcleo tenga distintos cachés, pero tranquilo, lo vamos a ver y te juro que con mucho detalle. ¿Estamos? Vamos a ver los múltiples núcleos, vamos a ver cómo hacen para funcionar. Ahora le estoy dando un pantallazo nomás, para que ustedes lo que han escuchado un poco en la calle, lo volquemos en algo que nos interesa a nosotros. Entonces, ¿cómo se calcula? Porque la idea de esto es hablar de price, la P, el costo. ¿Cómo se calcula más o menos el costo de los circuitos integrados? Primero calculamos lo que es más o menos el costo del chip. Y esa fórmula es una fórmula estándar, una fórmula dentro de todo sencilla, que dice que cada chip sale lo que me cuesta la oblea, ¿estamos? Dividido en cuántos chips saco por oblea, multiplicado por un factor que se lo denomina yield. Se pronuncia gracioso en inglés, pero es como varias I juntas. Yield. ¿Qué es el yield? Es un factor de producción. Eso es lo que me implica de lo de cuántas impurezas hubo, cuántos chips defectuosos tuve. ¿Se acuerdan en el dibujito anterior? Entonces, si tuve que descartar un 3% de mis chips, bueno, significa que el yield ahí es un 0,97. ¿Se entiende? Es un factor entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo se calculan los chips por oblea? Los chips por oblea es fácil, es el área de la oblea dividido el área del chip. Por supuesto, descontando o teniendo en cuenta de algún modo los bordes del círculo, porque una cosa es circular, la otra cosa es rectangular. Y el factor de producción, más o menos lo podemos modelar como cuántos chips saco sin defecto sobre el total de chips que debería sacar. Entonces, que es un factor entre 0 y 1. En realidad, es una ecuación empírica.
es mucho más complicada y depende de cada fábrica. O sea, la fábrica 1 de la marca 1 en esta planta tiene un yield de 0,97 para un proceso determinado. Pero la misma empresa puede tener otra fábrica en la ciudad de La Par para el mismo proceso y puede tener un yield diferente, mayor o menor. ¿Se entiende? Porque eso depende de la gente que trabaja ahí, de los lingotes, de las impurezas, de la suerte, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Sí. Cuando un solo, digamos, transistor en el chip ya está defectuoso, ¿qué se descarta todo el chip o tiene que ser una cantidad de transistores? En general se suele poner redundancia para ese tipo de cosas. No estamos, convengamos que un chip de esto tiene miles de millones de transistores. Entonces, que uno te falle es muy raro. O sea, si te falla uno, te van a fallar 100. O te vas a dar cuenta que te falla la ALU. ¿Me explico? O sea, decir, che, este está sumando mal. Entonces, ¿cuál es el transistor que falla? No sabés, pero chao, la ALU suma mal, descarto toda la ALU y descarto el micro. Sí. ¿Qué se hace con la persona del lingote de silicio? ¿Se le reutiliza o...? En general, del lingote, cuando se lo corta, no sobra nada. Las puntas. Ah, de cuando lo cortás y quedan, no, se descarta. Eso es basura. ¿Y por qué no se busca una forma de hacer el lingote tipo cuadrado, no circular? Desconozco. Ya escapa mi alcance. Los lingotes, los fabricantes de lingotes de silicio hacen lingotes con forma cilíndrica. Así se hace, así se hizo siempre. Ya, convengamos que ahí ya empiezan procesos químicos, otro tipo de cosas que no, realmente está fuera de mi alcance. Pero... En mi vida han explicado que era algo, o sea, en el proceso, por el tema de la impureza, algo que era más sencillo, algo así, me acuerdo de estudios también. Que lo va estirando, digamos, a los blades, ahí te tiene la temperatura y todo eso. Claro, por eso ya es una cuestión de procesos químicos. Convengamos que los lingotes esos salen el silicio sale de la arena. Entonces ya no sé cómo se transforma arena en un lingote de silicio. Ahí ya yo soy ignorante. Pero por algo los hacen así. Seguramente es la mejor manera más eficiente de hacerlo. Porque lo vienen haciendo así desde hace 50 años. ¿Sabes? Ahora, ¿qué es lo que puedo ver de acá? De vuelta a lo que hemos dicho, con estas ecuaciones son una manera de modelar lo que venimos conversando. Lo que me conviene es tener chips más chicos. ¿Está claro? Ahora, cuando yo reduzco el área del chip, ¿dónde está? Allá en el denominador de la segunda ecuación, ¿qué es lo que pasa? Aumento la cantidad de chips por oblea. También me aumenta el yield. ¿A alguno se le ocurre por qué aumenta el yield al reducir el área del chip? Porque disminuye la cantidad de chips sin efecto. También disminuye el total del chip. Por ahí va. El tema está en que voy a utilizar el coso y me voy a acordar de cambiar acá. A ver. Al ser más chiquito te queda menos desperdicio en los bordes, digamos. Eso por un lado. Tiene que ver con el tema del desperdicio en los bordes y tiene que ver con el... Oh, esperen un cachito. Tiene que ver con que el tema es que, supongamos que ustedes tienen acá una oblea con chips grandes. Y tienen acá otra oblea con chips más chiquitos. Como verán, o como pueden observar, digamos, el dibujo no es uno de mis fuertes. Por un lado, es verdad que si yo tengo chips más chicos, tengo más chips, normalmente voy a tener menos desperdicio, que es lo que decía Mauricio. Ahora, si yo tengo acá una impureza, acá me afecta un solo chip, pero esa misma impureza
tiene el mismo tamaño en el mismo lugar. Como los chips son más chicos, es probable que acá me afecte solamente uno y acá me afecte a varios. ¿Entienden? Como digamos que eso que yo quiero marcar como una impureza es una partícula de polvo, ¿no? O algo así. En realidad esto puede tener una acá, una así, una así. Entonces esta puede tener una ahí y la otra acá. ¿Se entiende? Entonces, como los chips son más chiquitos, capaz que el mismo manchón, llamen, porque esto pasa, la partícula pasa a ser un manchón defectuoso. Bueno, acá cae en medio de uno, también puede caer en medio de dos, en medio de cuatro, pero si acá afecta a pocos, acá es probable que afecte a más. ¿Se entiende? Eso hace que, eso por un lado, y además como tengo más chips por oblea, por el hecho de reducir el tema de los bordes, en general aumenta el yield, lo cual está bueno. Lo que genera esto es que si yo aumento la cantidad de chips por oblea en la primera ecuación y aumento el yield en la primera ecuación también, el costo del chip baje bastante. ¿No? Lo cual es totalmente beneficioso. Se estima también empíricamente, y esto va cambiando un poco con el tiempo, no es 100% seguro, por eso no es una ecuación, es que más o menos el costo de un chip es proporcional al cubo del área. Cuanto más grande, más caro, y de manera cúbica. No es lineal. Entonces no es como, lo agrando un poquito, es bastante más caro. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me siguen? Profe, acá consideramos que tiene la misma cantidad de transistores cada chip. No necesariamente. O sea, cuando vos haces en un proceso de fabricación una oblea, haces varios chips, todos los chips de esa oblea tienen el mismo proceso, tienen la misma cantidad de transistores. Pero después si haces otra oblea, otro proceso de fabricación, o sea, otro chip, otra cosa, ya no necesariamente tienen la misma cantidad. O sea, en estas dos, no necesariamente tienen la misma cantidad de transistores. Puede que sí, puede que no. ¿Y acá cómo lo consideraríamos? Fíjate que la cantidad de transistores no está en la ecuación. ¿Me entendés? Por eso me independizo de la cantidad de transistores. Digo directamente milímetros cuadrados. Y costo. Porque el área de la oblea es constante. O sea, este factor, que no llego porque soy más petizo, área de la oblea es constante, porque son siempre los mismos discos circulares, de 300 milímetros de diámetro. Tenés que hacer cuánto es el área del círculo, pi por radio cuadrado. Sí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ahora, les quiero contar un poco cómo es la evolución del feature size. ¿Qué es el feature size? Ese famoso proceso de fabricación. Una de las maneras de reducir el área es mejorando el proceso de fabricación. Es decir, este procesador lo hice en tecnología de 32 nanómetros. Si este mismo procesador lo hago en una tecnología de 14 nanómetros, va a ser más chico. O sea, ahí pongo el mismo procesador con la misma cantidad de transistores, que lo que me preguntabas vos, en un proceso de fabricación más avanzado, más chico, con los transistores más chiquitos, entonces va a ocupar menos área. Y de esa manera voy a poder hacer más y va a disminuir el costo. Eso es lo que muchas empresas hacen. No solamente eso, yo después les voy a contar más detalles. Entonces, una manera de reducir el área es mejorando el proceso de fabricación. Esto es un gráfico que muestra la evolución de lo que vendría a ser una estimación del proceso de fabricación en cuanto es el tamaño de los transistores en función del tiempo. Y esta escala es logarítmica, tengan en cuenta, ¿no? Por eso va 0, 10 nanómetros, 100,
micrómetros y 10 micrómetros. Y fíjense que, otra vez con un poco de creatividad, yo veo una cosa lineal. Que nótese, es escala logarítmica en este eje. Entonces no es que sea lineal. Dibujado así parece medio lineal. Y fíjense cómo en los años 70 estábamos en un proceso de fabricación de 10 micrómetros y en el año 2020, 50 años después, estamos en procesos de más o menos 10 nanómetros y un poco más chicos. ¿Alguno leyó alguna noticia o sabe algo del proceso de fabricación? Algunos procesadores nuevos están ya en 7 nanómetros, por ahí. Entonces, andan en ese orden, en el orden de las decenas de nanómetros. Nano es 10 a la menos 9. Y como para que tengan una idea, eso es el tamaño del famoso SARS-CoV-2, con alguna de sus variantes, porque el virus del coronavirus tiene más o menos entre 50 y 200 nanómetros. O sea que ustedes podrían poner varios transistores en la superficie de un coronavirus. Varios. ¿Estamos? Y si se... Y fíjense el virus del dengue, que también es otra cosa característica de nuestra provincia, es más chiquito, pero también es grande comparado con lo que estamos hablando. Eso es como para poner un poco en... Estamos hablando de cosas que son muy chiquititas. Son más chiquititas que los virus. Ahora, varias aclaraciones, porque hay un montón. Históricamente, ese número de 10 nanómetros, 32 nanómetros y todo lo demás, era el ancho de los transistores. Estrictamente era... ¿Alguno sabe qué es lo que era? El canal. El ancho del canal. De cuando uno hacía una compuerta, estamos entre la distancia entre la fuente, el source, y el drain. ¿Se acuerdan algo de eso? Ahí tenía un ancho. Ese ancho se le llamaba un canal por el que los transistores tenían que saltar de un lado al otro. Y ese ancho se denominaba K y decían, este va a tener este tamaño. Bueno, eso ya hace varios años ya no es así. Eso era así cuando empezó y dejó de ser así a principios de los 2000, por ahí. O sea, cuando ustedes estaban naciendo, más o menos. Ahora simplemente es un número que más o menos es un indicador de la capacidad de la fábrica. O sea, en realidad cuando viene AMD y saca, AMD sacó sus nuevos procesadores hechos en una tecnología de 7 nanómetros, que es mucho mejor que los procesadores de Intel que están hechos en una tecnología de 10 nanómetros, es mentira. O sea, capaz que sean mejor, pero no porque sean de 7 nanómetros y los otros de 10 nanómetros. ¿Estamos? ¿Puede haber influencia de eso? Sí, pero eso es marketing. La realidad es que no es así. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, más que nada es las fábricas entre sí dialogan en un lenguaje que nosotros no llegamos a entender, yo no llego a entender del todo, pero ellas saben más o menos cómo están, qué procesos están, y realmente saben qué ancho de los canales manejan, que ya no existe el concepto de ancho del canal, pero lo manejan así. Entonces, esto es más o menos, vendría a ser unos 7 nanómetros. Y el otro dice, el mío son 10 nanómetros, pero está tuneado, entonces anda parecido. ¿Me explico? Entonces, es una cuestión de marketing. Diferentes procesos de diferentes fábricas pueden hacer transistores de igual ancho. Cada fabricante de micro en general trabaja con su propia fábrica. La fábrica se les llama foundries. Y poseen su propio proceso de fabricación. Intel tiene el suyo, AMD trabaja con uno taiwanesa, creo, que se llama TSMC. Samsung tiene el suyo, etc. Y fíjense que hoy en día andan por ahí por 10, 7 nanómetros. En general, esto sí es importante, la escala entre dos feature size, que son los procesos de fabricación consecutivos, es 0,7. Y por ahí viene el hecho de que en
en el gráfico anterior era logarítmicamente, es porque se va haciendo así la reducción de 0,7. Entonces, cuando ustedes parten del 90, por ejemplo, pasan a 65, 45, 32, 22. Estos están multiplicados por un factor de 0,7. Eso da una curva que no es una recta, pero es una... ¿Qué vendría a ser? Bueno, una curva, así. No me acuerdo cuál es, pero hacia ahí, que si ustedes hacen esto logarítmico, no sé si es un hipérbolo, por ahí puede andar. Cuando hacen esto logarítmico, les va a dar la recta acá y esta va a ser una pendiente de menos 0,7. Aproximadamente. ¿Se entiende? Y ahora, en general, fíjense, cuando yo paso de un proceso X, un proceso cualquiera, al proceso siguiente, con un factor de escala de reducción de 0,7, eso en general me permite que el área se me reduzca a la mitad. ¿Entienden por qué? ¿Tiene que ver con que reduzco 0,7 en cada dimensión? Exactamente, porque los chips son rectangulares. Entonces, rectangular, imagínense cuadrado, pero si ustedes bajan un 0,7 la altura y un 0,7 el ancho, como a la larga del área es base por altura, están haciendo la anterior por 0,7 por 0,7, 0,7 por 0,7, 0,49 y me deja la mitad, 0,50. No necesariamente cuadrados, rectangulares. Sí. ¿Sería que ese 90 sería de cada lado? No, este es el proceso, 90 nanómetros. Vos podés tener, qué sé yo, 10 milímetros de área, lo que estaba en el principio, 10 milímetros por 20 milímetros. Eso te da 200 milímetros cuadrados. Si vos lo pasás a este proceso, estos 10 te van a quedar en 7, estos 20 te van a quedar en 14. Entonces el producto te va a quedar en 10. 100. Esta se referencia al proceso. Esta el área es del chip. Un cambio de proceso, de un salto de un feature size al siguiente, te reduce un procesador determinado, el área a la mitad. Exactamente. Ahí queda un poco más claro. Y de vuelta, hay que prestar atención a los detalles. Ustedes, cuando lean noticias de marketing, fíjense, ¿realmente esto será así o no? Hay que estar atento a esos detalles. No siempre más chico implica que sea mejor. Muchas veces sí, o anda cerca, pero no necesariamente es tan bueno como lo pintan. Y acá tienen otro dibujito donde están, un grafiquito. Hay varias fábricas, estas son foundries, los que fabrican. Tenemos Intel, Samsung, TSMC. Y acá tienen, en este eje están el tiempo, distintos años, y se puede ver más o menos en qué proceso va cada fábrica. Y fíjense que en general son procesos similares, o sea, lo que están haciendo es más o menos lo mismo. Entonces, Intel, por ejemplo, sacó en el 2017 uno que es 10 nanómetros. En el 2019, en el 2020 sacó 10 nanómetros más. En el 2021, 10 nanómetros más. O sea, sigue siendo 10 nanómetros, pero en realidad se parece a uno de 6, por decirlo así. ¿Me explico? Entonces, porque andá a saber qué es lo que hacen ellos internamente para que sean más chicos, pero con el mismo proceso. Ya es una cuestión top secret de ellos. Entonces, ustedes pueden ver que, ¿qué es lo que les muestra esta? En esta Foundry, SMIC, tiene proceso de 14, más o menos estos 14 equivalen a 10 de Intel, equivalen a 7 de TSMC. ¿Se entiende? Que cada fábrica, fíjate lo que está acá, ahí, diferentes procesos de diferentes fábricas pueden resultar en transistores de distintos tamaños. Entonces vos cómo las comparás, es muy difícil compararlas entre sí. Eso es lo que te quiero mostrar. Entonces, si Intel dice 10 nanómetros y AMD dice 7, vos decís, es mejor el de AMD que trabaja con este. Pero en realidad
es que los 7 que están acá, poner los 7 más de AMD, son parecidos a los 10 de Intel. Son distintos procesos de fabricación, de distintas fábricas, pero los chips y el ancho de los transistores, parecidos, le pegan en el palo. Pero te la venden diferente. ¿Sabes? Porque como es, acá yo tengo 7, esta fábrica. Entonces los de marketing dicen, nosotros lo hacemos con 7, ellos lo hacen con 10. Nosotros somos mejores, estamos más avanzados. Pero la realidad es que los 10 de los otros tienen su truco interno y parece, cuando vos tenés el chip en la mano, anda como el de 7. Entonces decís, ¿qué magia hay acá? No sabés, porque la larga es de 10, pero anda como el de 7. No sabré decir. Probablemente decoración. 14 nanómetros, el mismo 14 O capaz, claro, capaz que estos que son más rojos sean los más hot hoy en día, digamos. Los más usados. Puede ser. Ahí abajo, fíjate que no dice nada, digamos, tampoco. Pero fíjate que lo que dice acá también. Nótese la aclaración en inglés. Estos puntos de transición solamente deben ser vistos como guías generales. O sea, no es que esto es tan potente. Es una idea. Para darle una idea de que no siempre 7 es mejor que 10. ¿Y qué onda UMC que tiene 2 procesos y el otro tiene 6? Y bueno, ellos hacen 2 procesos. Hacen otros chips. Es otra fábrica. Evidentemente las 3 de arriba, para mí las 3 de arriba deben tener el 80% del mercado. De hecho, bueno, sí, no sé cómo será entre los 3 de arriba, pero Samsung, TSMC e Intel son los 3 más grandes, pero por lejos. Pero si ya no implica el tamaño de los nanómetros. Pará, disculpame un segundito. Tengan en cuenta que ustedes conocen Intel, ustedes conocen AMD que trabaja con esto, conocen Samsung también, pero en realidad hay chips de todos los tipos y todos los colores. Yo estoy hablando de procesadores, pero capaz que el celular, por ejemplo, que ustedes tienen todos los celulares, no solamente tiene un procesador, sino que tiene una antena. Y la antena viene con un chip. Y ese chip está hecho en la fábrica UMC con un proceso de 14 nanómetros. Por ejemplo. Porque puede ser. Solamente hace chips para antenas. O para routers. No sé qué harán, digamos, pero hay muchos chips dando vueltas en la calle. Ahora sí. Pero ahora, ¿qué implican los nanómetros en procesos de fabricación si ya no es el ancho del canal? ¿Se sabe o es algo que no Se sabe cómo se los hace. Como se sabe cómo se los hace, porque ya no son, ustedes han visto el proceso de fabricación que hablamos recién, era una cuestión para los MOSFET. ¿Les suena la palabra? Bueno, ya no son más MOSFET los transistores, eran FinFET. ¿Saben lo que son los FinFET? Distinto, otro proceso de fabricación. O sea, ya cambió la forma de hacer los transistores. Y después están con hoy en día son tecnologías 3D y un montón de cosas más. Entonces ya sigue existiendo el canal, pero ya no es lo mismo, ya te ponen muchos transistores con el mismo ancho, entonces ya es una cosa extraña. Entonces esto es como si fuera, porque el canal sigue existiendo, la compuerta esa sigue existiendo, pero hecha de otra manera diferente. Que tiene más que ver con materiales, entonces me desligo. Es como, o sea, si tienen un procesador por ejemplo, con 100 milímetros cuadrados y lo bajan a 50 milímetros cuadrados al área, Sí. ahí estaría mencionando como que salta la siguiente tecnología del nanómetro. Exactamente. Por ahí va también. ¿Vamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se determinan esas igualdades, por ejemplo, Esa lo manejan entre ellos. De vuelta, es una cuestión que, convengamos que fábricas como esta, que ahí están puestas las 6 más importantes, no sé si llegan a 10 en todo el mundo. Entonces, lo que hace Intel, los taiwaneses lo hacen lo mismo. O lo que hacen los taiwaneses, si los taiwaneses, mira, yo he hecho algo más importante, los de Intel lo van a copiar en un año.
porque trabajan de eso, viven de eso, y funciona bastante bien. Entonces, se comparan así entre ellos. Ah, pero lo tuyo es una cosa. Están los de marketing que tratan de promocionar el mío es mejor, pero después están los ingenieros por detrás que saben lo que están haciendo, que yo no sé lo que están haciendo ellos, pero ellos sí saben lo que están haciendo, entonces esto es más o menos parecido. Y si yo hiciese un proceso mejor, pero no cambio los anchos, digamos, no implicaría una... Por eso, esos son los que acá Intel, por ejemplo, había denominado 10N+, 10N++. Mejora el proceso, pero no el ancho. Entonces, los hace más chico al chip, pero no al transistor. Bueno, ¿qué cambiará en el medio? No sé, pero por ahí va, digamos. Por algo Intel le puso 10 nanómetros más en vez de ponerle 9, por ejemplo. Pero no me queda claro, el proceso, o sea, el 10 nanómetros más, me está indicando que no tiene el ancho de... Pará, lo importante que les tiene que quedar claro es... ¿Dónde está acá? Eso. Los 10 nanómetros hoy en día ya no es el ancho del procesador, del transistor. Es una idea que te da una pauta de cómo se fabrica. ¿Estamos? Entonces, vos tenés, si yo te digo, un procesador se fabrica con una tecnología de 10 nanómetros y uno con una de 32, vos inmediatamente lo que vas a tener que hacer que de 32 a 10 hay 1, 2, 3 saltos. Es probable que el chip de 10 sea, ¿cuánto vendría a ser? La mitad, la mitad, la mitad, o sea, un octavo más chico. Así, a grandes rasgos. Y va a ser, por ende, más caro de hacer. Porque el proceso, ya vamos a ver después, cuanto más chico, más caro. Esa es la idea global. Si te dicen, no, yo tengo en 7. Bueno, entre el 10 y 7, vos podés esperar que el de 7 sea mitad más chico y sea más caro. ¿Pero por qué más caro si se reduce el año? Ya te voy a mostrar. Esperá, no hemos llegado a esa diapositiva todavía. Ya hemos llegado. ¿Alguna otra pregunta? Y nosotros vamos a ayudar, digamos, a poder determinar por qué el de 10 nanómetros más es prácticamente igual al de 18 nanómetros. No, ni idea. O sea, leyendo. No, porque eso es secreto de Intel. Esa es la ventaja competitiva de ellos. Si vas a trabajar en Intel, quizás. Porque depende en qué área trabajes, ¿verdad? Y ahora, Brian, entre paréntesis, ¿quieren que hagamos un recreo? Son las 9. Hacemos un recreo, listo. Entonces queda en pausa la pregunta de Brian. Bueno, como siempre, un pequeño repaso del cronograma. Esto ya es puntual. Hoy empezamos tema 2. El lunes seguimos con tema 2. El miércoles, ya que sabe, a las 8 van a tener la evaluación de prerequisitos. Va a demorar 1 hora. Eso estaban todos al tanto. Y después de la clase, o sea, a las 9, voy a aparecer yo en acción y vamos a seguir con el tema 2. Ya probablemente el viernes que viene tengamos clase y ya si terminamos tema 2 o empezamos tema 3, podemos seguir evolucionando. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que veníamos hablando que había quedado pendiente de la pregunta de Brian? Bueno, ahora me decía, ¿por qué aumenta el costo cuando baja el proceso de fabricación? Si se supone que, como dijiste, todo lo que venimos hablando, al disminuir el área, hago más chips y por ende tengo menor costo por chip. El costo que aumenta es el costo del proceso de fabricación de la boleta. Si ustedes repasan, tengo que ir bastante más atrás, acá.
acá, el costo del chip es el costo de la oblea dividido en los chips por oblea multiplicado por el vidrio. Bueno, el costo ese de la oblea, no es el costo de cuánto me sale comprar la oblea. El costo es cuánto es, me sale imprimir. O sea, todos los 20, 40 procesos, o sea, no solamente comprarlo, por un lado, sí, rebanarlo, y después tener todos los 20, 40 procesos litográficos para realmente imprimirlo. Eso es un costo que también es en el fijo y depende del proceso. ¿Entendés? O sea, el primer ítem, el numerador de la primera ecuación. Eso es lo que me cambia cuando cambia el proceso. Y me cambia de la siguiente manera. Fíjense, esto es también una gráfica más o menos estimativa. Un proceso de fabricación en 16 nanómetros tiene un costo de 106, creo que esos son millones de dólares. Más o menos. 100 millones de dólares. ¿No? Bajar a 10 nanómetros me sube a 174 millones de dólares. Me sube un 70%. Pero pasar a 7 nanómetros me sube a 300. Y fíjense que esto ya no es un 70% más, es casi el doble. Y pasar a 5 nanómetros me sube a 542 millones de dólares. El proceso implica la fábrica, los ingenieros, la maquinaria, entonces todo lo que implica poder hacer un proceso de 5 nanómetros. Fíjense que ahí están desglosadas algunas características como lo que es arquitectura, verificación, toda la parte física, todo lo que es software, porque eso se hace con programas también que dicen qué capas poner, cómo hacer las máscaras. Todos son automatismos para que eso funcione bien. Bueno, otras validaciones, prototipos. ¿Qué es lo que vemos en ese cuadro? Dos cosas, o varias cosas. Primera cosa, moverse en este rango es caro. Por eso algunos dicen, bueno, pero ¿por qué se acuerdan de otra fábrica que se quedaba en 22 nanómetros? Porque es más barato. Es decir, no, capaz que no tengan el volumen de ventas para poder pasar a un proceso más avanzado. Segundo, no solamente es más caro, sino que cambiar el proceso realmente se hace, fíjense que esto, si pudiera hacer una curva, no es lineal, parece como que es exponencial o algo así. Entonces, el proceso se va encareciendo cada vez más. Entonces es realmente pasar de 10 a 7 y moverme casi el doble. Realmente voy a sacar el doble de chips. Capaz que sí, capaz que no. Ya están hilando muy fino. Entonces capaz que no convenga pasar a 7 nanómetros. Capaz que les convenga quedarse acá. Tienen que ver realmente si la ganancia que pueden obtener por pasar de 10 a 7 justifica el aumento del gasto. Y lo mismo pasa con pasar de 7 a 5. Eso va al lado del marketing que usan ellos para... Eso va al lado del marketing, del volumen de ventas, de cuán bien funciona, son un montón de cosas, pero estamos hablando de números grandes. Y esa es la tercera cosa. Los números, fíjense, no son miles de pesos. Son millones de dólares. Entonces, supongamos que digo, bueno, yo quiero hacer chips. Acá quiero que hagan la facultad, hagamos chips de 7 nanómetros. Bueno, conseguir más o menos 300 millones de dólares. Está claro que no cualquiera puede. Entonces, ¿quiénes pueden hacer chips de 7 nanómetros? Empresas como Intel, empresas como AMD, empresas como Apple, empresas como Samsung. Y probablemente Google, Amazon. Y paremos de contar. O sea, no hay mucha gente en el mundo que tenga la capacidad económica de hacer esto. No hablo de tecnología. ¿No? Hay que tener plata en la cuenta bancaria para poder hacer eso. Entonces, ya son, digamos, ir a tecnologías más nuevas es una
pasa con los pocos, lamentablemente. ¿Me explico? Sí. Y una tecnología de, por ejemplo, 10 nanómetros más, o sea, no implicaría un salto a 7 nanómetros, pero o sea, lo que quiero decir es, la mejora que yo tengo, suponiendo que es equivalente a un 7 nanómetros, yo gastaría los gastos para hacer un 10 nanómetros un poquito más y lo cobraría como si fuese un 7. Desconozco. Eso ya es justamente lo que llegan más particular de Intel. Debe ser que resulta, algo han hecho acá, deben haber gastado un poco más de plata y deben haber visto que les conviene, entonces lo han hecho y lo han promocionado así. Ahora, ¿qué han hecho exactamente? No sé. Bueno, esto es tope de gama. O sea, está muy lejos de, no solamente el profesor, lo que más, digamos, sino, no solamente tope de gama, sino es parte de la magia secreta de Intel para poder hacer lo que hace y vender lo que vende, y cobrar lo que cobra. No sé qué sería el secreto de ellos, de cierto modo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿hay algo relacionado que cuando va bajando el tamaño del transistor también tienen problemas con los electrones, Sí. los efectos cuánticos? Sí. También vamos a ver un poco más adelante. Ahora estamos hablando solamente desde el punto de vista de costo. Fíjense otra cosa de costos y tiempos de diseño. En general, fabricar un procesador del que dice, a ver, arranquemos hoy y hagamos el nuevo micro de AMD. Por ejemplo, ustedes les contratan el Intel o el AMD y van al equipo que desarrolla el nuevo procesador. El nuevo procesador que ustedes empiezan a trabajar hoy va a ser el procesador que va a salir más o menos entre 4 años. Porque el tiempo de desarrollo que ustedes empiezan a pensar, miren, qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer, lo hacen, lo fabrican, lo venden, demora 4 años. ¿Eso qué implica? Desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista de ingeniería que quiero ver ahora. Tiene bastante de pasaje entre lo que es diseño, fabricación y venta. Y lo que implica es que si ustedes empiezan ahora a diseñar algo, eso se va a fabricar por lo menos entre 2 años. Entonces, cuando ustedes empiecen a diseñar, no tienen que ver cuál es el proceso de fabricación que se está usando hoy. Porque cuando lo vayan a fabricar, ese proceso de fabricación va a ser 2 años viejo. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes empiezan a diseñar hoy, tienen que ver cuál es el proceso de fabricación que se está pensando usar dentro de 2 o 3 años. Y hacerlo con ese proceso que hoy no existe. ¿No? Entonces ya tienen que ir diseñando en el futuro, pensando en el futuro. ¿Se entiende? Porque los procesos son largos. Ahora, eso de pensar en el futuro, o sea, decir, bueno, yo voy a empezar a diseñar hoy, que sé que lo voy a fabricar en 3 años, con un proceso de fabricación que hoy no existe, pero en 3 años sí va a existir, es hacer una predicción grande, vamos a decir, jugar a apostarle alguna quiniela, una cosa así, va a salir el 5. Pero eso, en lo que es tecnología, funciona. ¿Ustedes saben por qué? Gracias a lo que se conoce como la ley de Moore. ¿Alguna vez escuchado hablar de la ley de Moore? Sí. Cada año, no sé cada cuántos años se va haciendo la mitad de grande el tamaño de los sectores. Básicamente en 1965, un señor de apellido Moore dijo, che, mira, yo he notado que en el 59 hemos hecho esto, en el 62 hemos hecho esto, en el 63 hemos hecho esto, y en el 64 y en el 65 hemos hecho esto, y me parece como que puede haber una progresión lineal. Con 5 puntitos, lo cual en 6 años no es tampoco una maravilla, y dijo, a mí me parece que la cantidad de transistores que pueden integrarse en un chip más o menos se va a duplicar cada 24 meses. Y resulta que el tipo la pegó. La pegó por un lado y después por otro lado fue una cosa de, vamos a ver que es una ley autoalimentada. O sea, eso es una observación que el tipo vio y dijo, yo creo que va a ser así.
No solamente se hizo así, sino que después que la gente trabajaba para que eso sea así. ¿Entendés? O sea, había una montón de industria que hacía que eso se siga cumpliendo. Porque eso es lo que impulsaba y fomentaba y hacía todas las maravillas que podemos disfrutar hoy en día. Eso es la ley de Moore, un poco extendida, desde el 70 hasta el 2018. Y también con un poco de creatividad, se usan un montón de procesadores que han ido apareciendo en esa época, pero con un montón de creatividad sigue estando en el recto. ¿No? Y esto, fíjense que también es logaritmo, sigue siendo logaritmo. O sea, para que eso sea lineal. Planteaba el crecimiento exponencial del mundo. Entonces, esta ley empírica de crecimiento exponencial se viene cumpliendo desde 50 años. Y ahí hay una cosa que va de vuelta con el tema de los números que todo ingeniero debería saber. No hay ninguna cuestión de crecimiento exponencial que haya durado tanto tiempo en la historia de la humanidad. O sea, lo que se hizo acá es tecnología, digamos, computadoras, es inaudito, nunca antes visto en la historia de los miles de millones de años del universo. La mejora de performance en 50 años es más o menos 10 millones de veces. El factor de reducción de costos es de 10.000. O sea, ustedes se comparan la computadora del 2020 con la computadora del 1970, la computadora del 2020 es 10 millones de veces más rápida y sale 10.000 veces más barata. Y ahora imagínense eso con un auto. Por ejemplo, comparen un auto del 2020 con un auto de 1970. Sin considerar periodo inflacionario y esas cosas. Además, el auto anda 10 millones de veces más rápido, carga 10 millones de personas más en el auto, sale 10.000 veces más rápido, más o menos, un poquito menos, no 10.000 veces. ¿No? O sea, eso es inaudito. Pero, sin embargo, pareciera que esto de la ley de Moore está llegando a su fin. Y lo vieron en el Promethean Asphalt. Fíjense, por ejemplo, un procesador Intel del 2010 tenía más o menos 2.3 billones de transistores. Y uno del 2016, o sea, 6 años después, tenía 7.2 billones de transistores. Billones son billones de años, o sea, son miles de millones. La pregunta es: ¿cuánto debería tener? Ahora, según es bueno en la matemática. Si pasaron 6 años, 20.000 millones. ¿qué dijo? ¿Mauricio? Como 20. ¿Por qué? Por dos. Exactamente. Lo que dijo Mauricio, o lo que quiso decir Mauricio, es que si pasaron 6 años entre uno y otro, entonces la ley de Moore es que se duplica cada 2 años. Entonces se duplicaron, a los 2 años se duplicaron de vuelta y se duplicaron de vuelta. 3 veces se duplicó. Y eso es multiplicar por 8x. Entonces, si tenía antes 2.3, paso a tener 2.3 por 8, más o menos 16, 18. Que son los 20 que destinó Mauricio. Bien. ¿Entienden todos la progresión? Que es exponencial. No tengo que perder de vista eso. Entonces, se supone que en 6 años yo tendría que haber puesto 18 billones, pero puse 7. Entero. Los líderes del mercado en esa época no podían seguir con la ley de Moore. Hablando de cantidad de transistores, que es estrictamente la ley de Moore. ¿Qué es lo que pasó? Varias cosas, pero el tema es que sí hay una desaceleración. O sea, la ley de Moore, que viene diciendo la cantidad de transistores se duplica cada 2 años, ya no. Desde hace varios años que ya no está pasando.
sigue mejorando, pero ya no con el crecimiento tan vertiginoso que tuvo los 40 años. Las limitaciones son por cuestiones físicas, por un lado, que es algo que mencionamos por acá. Mauricio. ¿Vos también, Mauricio? Por cuestiones que ya estamos llegando a limitaciones físicas. Ya los transistores son tan chiquitos que ya estamos hablando de cuestiones cuánticas, que los transistores, que los electrones ya no están funcionando tan bien como deberían. Entonces, ahí hay problemas. Y por otro lado, el tema de los costos, que les acabo de mostrar. O sea, cada vez los costos van creciendo mucho más, entonces tampoco vale la pena meterse. Entonces, están ahí desacelerándose un poco la ley de Moore. Hay estimaciones que pronostican el final entre el año 2025 y 2030. La realidad es que desde el 70 hay gente que ha dicho, no, Moore está equivocado. El viejo está loco. ¿No? Y en los 80 han dicho, ahora se acaba la ley de Moore. Y en los 90 lo mismo, y en el 2010 lo mismo, y en el 2020 siguen diciendo lo mismo. Y la realidad es que a la larga, desacelerada, pero sigue funcionando. Sigue girando la rueda. Porque la rueda da de comer a mucha gente a nivel mundial. Entonces, lo que puede pasar es que de algún modo la tecnología va a seguir mejorando, va a seguir funcionando, el ritmo va a bajar, ya no va a ser duplicar cada 2 años, pero va a ser cada uno, duplicar cada 3 años, duplicar cada 4, pero va a seguir mejorando. Y lo que sí es probable que surjan nuevas técnicas que hagan mejor uso de los transistores, o sea, que pongan la misma cantidad de transistores, pero se los usen mejor. De esa manera, la cantidad no aumenta tanto, pero la performance, los costos y todo lo demás mejora y sigue moviéndose la rueda. ¿Profesor? Sí. ¿No hizo algo más aparte de decir esto? Bueno, sí. Si no me equivoco, es una de las 3 personas que fundó el tema. Y entre otras cosas, creo que también hizo lo que es el primer microprocesador. El 4004, en el año 70, por ahí. Es importante a nivel de circuito integrado, muy importante. Pero más importante, popularmente conocido por esto. Fíjense una frase, ahí, está en inglés, no sé, no me acuerdo ahora quién la dijo, pero la cito textual, digamos, que dicen que el fin de la ley de Moore puede ser la mejor cosa que le haya pasado a la computación desde el comienzo de la ley de Moore. ¿Por qué? La ley de Moore fue el impulsor de toda esta evolución tecnológica. Sabemos que se está desacelerando y está llegando al final del dominio. Pero quizá ese final, esa desaceleración, implica en que la gente se tenga que poner creativa, que tenga que empezar a pensar nuevas ideas. ¿Cómo hacemos ahora? Entonces, ese caldo de cultivo de nuevas ideas puede hacer que aparezca otra idea innovadora y que sea lo mejor que pase a computación para dentro de los próximos 50 años. Decir, mirá, esto pasó en el 2027, gracias a que la ley de Moore pasó esta otra. ¿Se entiende? Si hubiera seguido funcionando la verdad, porque nadie hubiera pensado en eso. Eso es como funciona la innovación. ¿Preguntas? ¿Van siguiendo hasta acá? Ahora, ¿qué idea, qué enfoque de cómo manejar este tipo de cosas se impone actualmente? Un enfoque que se lo denomina chiplets. O sea, la idea es poner varios chips conectados entre sí en un mismo paquete. O sea, yo les había dicho al principio del video de hoy, ustedes hacen un chip y ese chip lo empaquetan. ¿No? Bueno, ahora hacen un chip y no lo empaquetan el chip. Lo juntan, lo pegan con otros chips y lo empaquetan todos juntos. Ponen varios chips dentro de uno solo. ¿Me siguen la idea? Dentro de un solo empaquetado. Dentro de un solo empaquetado. Eso es lo que hace, por ejemplo, el procesador de lógica AMD. Ya no tienen un chip. Ustedes compran y ven
compran un cuadradito con que dice MD, Ryzen, no sé cuánto, hermoso, le ponen su computadora y funciona. Pero eso no es un chip, tiene varios. 2, 3, que ver cuánto comprar. O sea, aparte de los núcleos que van a tener. Aparte de los núcleos. ¿No? Y se hacen un montón de cosas. Fíjense, la idea es tipo Lego. O sea, el enfoque que se le está dando actualmente a eso, es decir, yo a mi chip ahora lo considero una pieza de otra cosa. Entonces agarro esta piecita, más esta otra piecita que quiero, más esta otra piecita, lo empaqueto todo junto y saco una variante. Eso es como el M1 Ultra que salió ahora. Eso es como el M1 Ultra también. El procesador de Apple también es más o menos, tiene esta idea. Todos los procesadores más nuevos que hay siguen esta idea. También se conoce como módulos multichip, MCM. Y la idea es que, ahora, ustedes tienen el chip, ¿cómo es que realmente los pegan juntos, los conectan juntos? Porque la idea es que esto se hace directamente a nivel sustrato. O sea, no hay carnecito, no es soldadura. Se hace en el mismo proceso de fabricación, se hace una parte de la cosa, se deja un sustrato libre o algo así, y se pone otro chip al costado, de algún modo, insisto, proceso avanzadísimo, y lo ponen a varios chips conectados por un sustrato, conectados con interconexiones ya a nivel molecular, estamos hablando. ¿Qué es lo que permite esto? Los chips pueden no ser todos iguales. Pueden tener distintos chips que hagan distintas cosas. Todos dentro del mismo paquete. Eso permite de algún modo especializar. Pueden también combinarse distintos chips de distintos procesos. Entonces resulta que yo tengo este chip que lo hice en un proceso de fabricación de 10 nanómetros porque lo necesitaba, porque me convenía, pero este otro que lo hice en 14 no me conviene pasarlo a 10. Bueno, pero lo pongo al de 10 y al de 14 juntos. Capaz que ponerlo así, en vez de hacer uno grande, es más conveniente. Y empiezan a mezclar cosas. Entonces cuando ustedes compran, el procesador ahora dice, esto viene con un proceso de fabricación de 10, capaz que es una parte viene con un proceso de fabricación de 10, y otra parte con 14, con 22. Antes teníamos un solo chip. Antes era un solo chip, ahora ya no. O sea, ahora los más nuevos, no. Los primeros de las fábricas grandes que hicieron esto, AMD, con la tercera generación de Ryzen. ¿Algunos tienen Ryzen de tercera generación? Mateo, Guerrero. Bueno, hay algunos. Los terceras generaciones de Ryzen tienen esto. Si tienen uno más viejo, no. Los de Intel creo, no sé si hay algunos comerciales, hay algunos que son para servidores. No sé si los más nuevos, de 12ª generación tienen. Estamos hablando de 9. ¿Algunos tienen un M1? Podría pasar. La misma idea de esta, o sea, el concepto, se lo aplica también para las memorias. ¿Alguno escuchó hablar de las memorias HBM? Son memorias que se usan en servidores, son memorias de alto ancho de banda. Que la larga es, ustedes conocen el chip DDR, y la plaquita DDR con los chips puestos a la par. Bueno, las HBM ya no están puestas a la par, están encima de los tipo chip. Entonces el chip es mucho más chiquitito, tipo un pancake, tipo waffle, más o menos la idea. Entonces, ¿qué lo implica? Son por muchas más. ¿Y ustedes cómo las conectan? A nivel sustratos, cosas raras de tecnología, que van mucho mejor. Ahora la neta me sacó unos nuevos con chips, calle 3D, según lo que está la noticia, que ven a mí, ponen una por encima de la otra. Pero el concepto es, ya no es un solo chip en un paquete, ahora hay múltiples chips en un solo paquete. Múltiples chips con diferentes funciones y puede ser con diferentes procesos de fabricación.
Sí. Si yo quiero una arriba de la otra, además de que son varios chips, no levantaría muchísimo más temperatura. Puede ser que sí. Y sea algo que tengas que solucionar. Tener muchas más cosas en la misma superficie. Entonces, se está calentando más. Sí. Sería eso que tiene un chip con diferentes chips en uno solo, digamos. También va por ahí. No, pero puede ser eso que vienen los procesadores con algunos núcleos para bajo rendimiento. Sí, consumo. sí, va por ahí. Por ejemplo, lo que dice Quevedo, que el nombre era Franco, es que él ha escuchado, ha leído por ahí que hay procesadores que vienen con varios núcleos, pero los núcleos no son iguales. Algunos son núcleos de alto rendimiento, otros son núcleos de alta eficiencia, se llaman, son de bajo consumo. O sea, hacen menos, pero consumen menos. Los otros hacen más, pero consumen más. Los de celular generalmente vienen dos de uno. Sí, señor. Exactamente. Los celulares suelen ser así, ¿por qué? Porque queremos que la batería dure todo el día. Y no todo el día ahora el celular está haciendo nada, digamos, el celular está haciendo un montón de cosas que parece que no tiene nada, pero no estamos jugando a nada, ni estamos chateando con nada. ¿Alguna otra pregunta? Y los núcleos del procesador. Más adelante, más adelante. El foco acá tiene que estar en costo, porque es lo que estamos viendo la primera vez. Los chiplets, fíjense, ahí tiene un dibujito donde muestra cómo AMD hubiera hecho un chip de 8 núcleos y cómo decidió hacer un chip de 8 núcleos. Este era como si ellos lo hacían a un chip, un Ryzen 3, con 8 núcleos, iba a tener un área aproximada de 777 milímetros cuadrados. O sea, grande. Ustedes lo ven al numerito, ¿se entiende? Pero ellos decidieron hacer 4 chips individuales, cada uno con 2 núcleos, y conectarlos entre sí. No sé si llegan a distinguir las rayitas verdes. Entonces, y dijeron, bueno, a todo esto va a ser no son 8, son 32 núcleos. Cada uno de estos tiene 4 núcleos, ¿no? Cada uno de estos CSX que le llaman. La cuestión es que acá tienen 8 pedacitos y acá tienen 4 chips con 2 pedacitos cada uno. ¿Bueno? Esa es la idea. Y fíjense qué es lo que pasa con esto. Dice, mejoran el yield. ¿Por qué mejoran el yield? Fabrico más de 2. Porque los chips acá, estos pedacitos son más chicos. Entonces volvemos a el área, puedo sacar, tengo menos desperdicio por los bordes redondos, me afectan menos las impurezas, entonces mejor que sea el chip más chico, me mejora el yield. Por ende, me mejora la cantidad de chips por oblea. Por ende, me reduce el costo. Además, permite reutilización, me permite cuestiones como conceptos como modularidad, que siempre son buenos. Mejora la performance, mejora el consumo de energía. ¿Cuál es el problema? Bueno, tengo que agregar estas líneas verdes que antes no estaban. De algún modo las tengo que hacer. Y no es fácil. Y además de que no es fácil, son propietarias. Vamos a ver más adelante. Profe, ¿hay tecnología? No, misma tecnología. Fíjense, ¿son propietarios significa que tecnología de AMD? Las de AMD lo hacen de una manera, Intel lo hace de su manera. Y es parte de esa magia de cada uno. Fíjense que hay un pequeño agujero en el área total. ¿Por qué? Porque acá el área hubiera sido de 777. Acá el total es de 852. Dicen, pero entonces aumenta el área. Pero aumenta el área de empaquetado, el área a empaquetar. Cada chip acá tiene 213. Entonces, en realidad lo que hacen es, cortan este de 777 en 4 pedacitos. Los pedacitos son más grandes, más que un cuarto, pero el costo, fíjense de arriba, baja al 60%. Porque aumenta el yield, porque aumenta la cantidad de chips, etc.
¿Qué serían los MD y los refresh que son así unos bichos? Puede ser, sobre tercera generación en adelante. Claro, creo que tengo 4. Por ahí, es esta idea. Entonces, el área total aumenta, pero el área de fabricación de cada chip es más chico, porque comparan los chips de 213 y después los pegan juntos. ¿Se entiende? Entonces, el costo es menor, termina siendo menor. ¿Me explico? Y por supuesto, es más difícil. O sea, hay más gastos de ingenieros que pagan, los software que pagan. Yo sé que esos 8 ya saldrían juntos del proceso de fabricación. Estos 8 en realidad no se los hace. Estos podrían haber sido así, un solo chip, una sola cosa grande de 777. Estos decidieron no hacerlo así. Lo partieron en 4 pedacitos más chiquitos y los interconectan entre sí. Hacer estos 4 es mucho más barato que hacer uno de estos. Y la conexión de cada parte de dos, eso es en el nivel sustrato, ¿verdad? Exactamente. Todo el nivel sustrato es un dibujito bonito, digamos. Todo es parte del proceso de fabricación. Hace que, fíjense, termina siendo que el área total es mayor, pero el costo es menor. Ahí está el truco. ¿Preguntas? Antes de que nos vayamos, quiero contar otro enfoque, que es muy diferente. Resulta que también en 2019 hay una empresa que se llama Cerebras, algunos me escuchó hablar, y dijo, yo voy a hacer otra cosa. E hicieron el chip más grande del mundo. No solamente el chip más grande del mundo, el chip más grande de la historia. Hacen lo que se llama Wafer Scale Integration. Y viene a ser integración tamaño oblea. El wafer es la oblea con la que hemos empezado el día de hoy. ¿Qué es lo que hacen estos tipos? Hacen un chip del tamaño de la oblea. O sea, nada de en la oblea hay que escribir muchos y después cortarlos. No. Vamos entero. Pongamos, utilicemos toda la oblea. Completo. Con ají. Sin cortes. ¿Empaquetamiento? No perdamos el tiempo. Pero los procesos de fábrica, no. Yo voy a hacer una cosa diferente. Utilizaron tecnología de 16 nanómetros. Es 50 veces más grande que el chip más grande de la actualidad. La actualidad, muestro una foto. No tiene 8 núcleos. No tiene 32 núcleos. Tiene 400.000. Tiene 18 GB de memoria RAM, SRAM integrada. Ese RAM es la del caché. Sí. Ojo, ese fue el que hicieron en el 2019. En el 2021 hicieron la versión 2, que tiene 850.000 núcleos. Ya han hecho 7 nanómetros. Ya saltaron los procesos. Ojo, ¿no? Y tiene 40 GB de memoria integrada. O sea, no es que uno compre el chip, pues no, todo el mismo poder. La ponen todo junto. Interesante, la idea no es nueva. A alguien se le ocurrió hace 40 años. Simplemente que nunca lo pudo hacer. Y resulta que ahora, los tipos en el 2010, se le habrá ocurrido y lo hicieron en el 2019. Y ahí va ¿se acuerdan eso de que conté yo que las fuerzas van cambiando? Ideas viejas. Hace 40 años dicho, no, este tipo está loco. Y 40 años después, alguien lo hizo. Más o menos, eso es. Tiene el tamaño de una hoja A4, aproximadamente. Un poquito más chicos, pero sí. Es cuadrado, no es rectangular. Son 46.000 milímetros cuadrados. Recuerden, yo le decía entre 100 y 300. Allá hay un chip de, ¿qué es un procesador? Un GPU, son los plaques de video, de vídeo. El más grande que ha habido en ese momento. Pero lo pudieron hacer al nada, solo lo hicieron.
O sea, es más grande que el teclado. Es una idea. El chip. ¿Y tiene algún uso práctico o está ahí de decoración? Tiene un solo uso, no es de decoración. Es específico para funciones de inteligencia artificial, que es lo que está de moda hoy en día desde unos cuantos años. Dice que es una mejora de performance sin precedentes. O sea, vamos a hablar 300 veces mejor. 300 veces, o sea, muchísimo más rápido. Se lo usa hoy en día en industria farmacéutica, en tecnología, en industria militar, en moda, investigación del cáncer, etc. Es muy poco lo que estamos usando. Fíjense que esto, hacer una cosa así tiene unos desafíos enormes, porque es un cambio de cómo, de todo lo que se viene haciendo desde los últimos 50 años, esto lo vemos distinto. La fabricación es diferente. El bien, ¿cómo? En efecto, porque las empresas van a seguir estando. Tenemos una bota de polvo y se rompió toda la oblea. Entonces, de algún modo, tenés que hacer para que la mota de polvo no te infecte. Para que hagas redundancia, tenés que cambiar. ¿Cómo lo haces? Fíjense lo que es la disipación de energía. El chip disipa más o menos entre 15 y 50 kilovatios. ¿Tienen idea que son entre 15 y 50 kilovatios? Ustedes saben cuando tenemos el aire acondicionado en su casa, la heladera. No llega ni a 2000 cuando está funcionando. Esto es un chip. ¿No? Los transistores trabajan con la alimentación muy baja, 0,8 voltios. Pero como son muchos, necesitan 20.000 amperios. Eso sí tiene alguna idea de corriente, ¿no? Se estima, no se sabe el precio. Esto no lo ven. Si uno está interesado, tienes que escribir, contactar con la venta, te informan a vos, te dicen para qué lo querés, cómo lo vas a pagar, todo. Los rumores dicen que andan más o menos en 2,5 millones de dólares. El chip. La pregunta es cómo se programa eso. ¿Qué compilador usa? ¿Qué sistema operativo le ponemos? Son todas cosas que no funcionan. Si no mandaron, no vimos acá nomás. ¿Cuál es la conclusión que les quiero mostrar? Otro enfoque es posible. Esta gente lo está haciendo. No solamente 8 veces, sino 8 veces. Si este enfoque realmente es bueno, o realmente va a ser un fracaso, hoy en día no sabemos. Vamos a tener que entrar en 5 o 10 años. Pero no hay una regla estricta. Hay ideas nuevas que están haciendo permanentemente. Entonces, estar atento y ver qué es lo que conviene. ¿Quedó clara la idea? ¿Cómo? Algo que ven en el paquete entero. El tamaño estándar es de 300 milímetros. Porque como que más claro. Acá Brian ha hecho una pregunta interesante. Dice, la oblea, yo les he dicho de entrada, que es de 300 milímetros de diámetro. ¿No? Esto entra, realmente no entra. Me paso con Space. Esto entra en la oblea. Si quieren tarea para la casa, algunos que les guste matemáticas, calculen cuánto es, si esta la diagonal, supongamos, es de 300 milímetros, porque este es el más largo, digamos, cuánto tendría que ser el cuadrado que queda circunscrito en la circunferencia. ¿Me explico? El cuadrado más grande que pueden hacer en la oblea. ¿Qué tamaño tiene? ¿Calculo? Haré para la casa. Es fácil. Es en algún lado de la mente. O sea, es para la tecnología, Pitágoras, esas cosas. Una cosita más antes que me vaya. Vale.